A ver, mis queridos jóvenes, nosotros la clase anterior habíamos visto sobre la verdad, la validez. Habíamos visto sobre las premisas y la conclusión. Y nosotros decíamos que para que un argumento sea válido, deberá tener premisas, dos premisas y una conclusión. Pero también decíamos que pese a tener premisas bien estructuradas, la conclusión podría declararse inválida. Dicho esto, tenga la bondad, por favor. Necesitamos volver a repetir, ¿desea que volvamos un poquito o seguimos desde donde nos quedamos, que era ya en los ejemplos? Cuénteme, ¿qué decimos, señorita Paréntesis? ¿Hacemos un breve recuento o no? Bueno, bueno, yo sí le entendí lo que explicó la anterior clase. Ya, listo. Entonces, verá. Si es que hay alguien que desee que volvamos otra vez, no importa, lo hacemos y volvemos a explicar, porque recuerde, si usted no entiende esta primera parte, no va a entender la siguiente y en la prueba se me va a caer. Entonces, por favor, en este momento todo, ya, listo. Me confirma, por favor, si estamos visualizando la pantalla en este momento. ¿Estamos visualizando, por favor? Sí, se ve, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlo rapidito por si acaso. Entonces lo que yo le dije, ¿no es cierto? La lógica, analizar la estructura de los razonamientos, es decir, cómo va a ir conformado, cómo va a estar estructurado, la relación que va a existir entre las premisas y la conclusión. Entonces, habíamos dicho que las premisas estaban compuestas por proposiciones. Entonces, señor Paredes Matías, deme un ejemplo de proposición. Primerito, Paredes Matías, ¿qué era una proposición? Paredes, vamos, ¿qué era una proposición? Señorita Aro, Carla, ayúdele. ¿Qué era una proposición? Decíamos que una proposición, ya ve, y me dice que avancemos. Entonces tiene que decirme, Licen, no me acuerdo, Licen, vuélvame a explicar, Licen, no le entendí, que volvemos a hacerlo. Una proposición, decíamos que era, a ver, señor Martínez, le escucho. Se lo puede decir con verdadero o falso, no es exactamente una pregunta, sino es una afirmación. Exacto. Era toda oración o enunciado al cual se le puede dar verdadero o falso. Ahora sí, señorita Victoria, una proposición. Victoria, vamos, vamos. Ecuador es un país pluricultural y Colombia es un país pluricultural. Ya estamos hablando de premisas ahí, pero una proposición. Y habíamos visto el ejemplo donde dice el sol es caliente. ¿Por qué? Porque estoy viendo y digo, sí, el sol sí es caliente. Decíamos, la luna es de queso. Falso, porque la luna no es de queso. Podríamos decir, ¿la luna es un meteorito? ¿Sí o no? No, es un satélite. No, eso es falso, eso es... Correcto, ¿no es cierto? Entonces es falso. Pero eso no es una proposición. Sí, porque le podemos responder con falso. Exacto, sí es una proposición, porque usted puede definirlo como verdadero o falso. Entonces, habíamos dicho ya entonces que las premisas eran estas. Entonces, la conclusión decía que la conclusión va acompañado de adverbios. ¿Y cuáles eran estos adverbios? Cuando used decía tal, supuestamente,
¿Cuál más dijimos? ¿Cuál vimos también? En De consecuencia, modo, yo qué. suma. Es por eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los adverbios son simplemente palabras sin variación, sin género. No tienen número o persona, solamente explican que circunstancias. Hasta ahí habíamos quedado, ¿no es cierto? Hasta aquí era donde quedamos. Entonces habíamos visto un ejemplo clarito de las premisas y conclusiones. Y decíamos que nosotros debemos imponernos dos premisas. Entre ellas estaban la primerita, todos los hombres son mortales. Premisa 1. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Ahora yo le pregunto, señor o señorita Pérez Victoria, ¿estas premisas son verdaderas o son falsas? Victoria. ¿Es verdadero? Correcto, no dude, mi amor. Sí es verdadero, porque todos los hombres son o no son mortales. Señor Alarcón, pero hablen, enciendan los micrófonos. Sí, dice. Sí, ¿no es cierto? ¿Sócrates es o no es un hombre? Sí. Sí, por lo tanto, Sócrates es un mortal. Entonces, hemos visto dos premisas y hemos visto una conclusión. ¿Acompañada de qué dijimos que estaba la conclusión? ¿Por qué? ¿Qué está utilizando aquí? Adverbio. Adverbios, ¿no es cierto? Entonces, ¿claros o no? Ya, perfecto. Y aquí nos habíamos quedado en esta partecita de acá. Entonces, vamos a ver. Me parece que ya vimos el ejemplo. Este ya vimos, ¿no es cierto? El de los astros. ¿O lo volvemos a repetir? Dígame, señor Cedeño, necesitamos repetir este ejemplo para que tome nota. Dígame. No, dice. No, ya, perfecto. Entonces avanzamos porque ya habíamos visto, ¿no es cierto? Sin embargo, un argumento, aquí habíamos visto de una compañerita que nos decía, Licen, y si las premisas están, yo le había dicho, una premisa debe tener un orden, ¿no es cierto? Debe estar lógicamente. Si no está bien enfrascado, si no tienen lógica entre ellos, obviamente no habrá una conclusión válida. Y yo le había dado un ejemplo. ¿Tomamos nota del ejemplo o lo vuelvo a colocar? Confírmeme, por favor. Confírmeme, ábrame micrófonos, por favor. ¿Volvemos a colocar el ejemplo o sí lo copiamos? Solo copiamos. Lo copiamos. Entonces, señor Cedeño, dé lectura entonces al ejemplo. Vamos, ¿cómo era el ejemplo? Recuerda que nosotros decíamos, verá que me está diciendo que sí copió el ejemplo. Entonces, vamos a decir. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que premisa 1, Ecuador es un país con diversidad cultural? Vamos a ponerle, pongámosle nomás. Premisa 1. El Ecuador es un país con diversidad cultural. Perfecto. Premisa 2. Colombia, algo así me parece que era. Colombia es un país con diversidad cultural. Ahí era, me parece que ahí era el ejemplo, ¿sí o no? Sí. ¿Me confirman, por favor? Abran los Sí, micrófonos. Sí, dice. sí, Y sí. luego decíamos que por conclusión, América Latina posee diversidad cultural. Entonces nosotros, aquí está una falta. Nosotros decíamos que premisas correctamente elaboradas, bien estructuradas, pero la conclusión también está bien elaborada, bien estructurada. ¿Qué me dice señorita Kilka aquí? ¿Qué pasaba aquí? Ya habíamos explicado, ¿qué pasaba aquí? Ahí decíamos que las dos premisas están bien, pero la conclusión no concuerda con las premisas, por eso que era
inválido. Correcto, no tenía lógica, no había razón. O sea, la conclusión era verdadera, las premisas también eran verdaderas, pero no tenían relación entre sí. Es por eso que este argumento era considerado inválido. Este argumento estaba considerado como inválido. Uy, aquí se nos fue. Estaba considerado inválido, es decir, ¿por qué? Porque no tenía relación. Ahora sí, dicho esto, ahora sí vamos a ver qué es la verdad y qué es la validez. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y vamos a empezar diciendo que la verdad es ¿qué cosa? ¿Qué podemos decir? Ya con esto que hemos visto. ¿Podríamos decir que son oraciones? ¿Verdad? Vamos. Vamos a aumentar. Al decir verdad, o sea, se puede ver o observar de que sí es cierto. En cambio, la validez es un proceso para verificar que sí sea verdad. Ya, bien. ¿Quién más? A ver, entonces nosotros, escucharáme bien lo que le voy a decir. Entonces nosotros aquí, en verdad, nosotros aquí en verdad, vamos a ponerle aquícito para que usted se acuerde, por favor, tomará nota. Son oraciones declarativas, aisladas. Son oraciones declarativas aisladas. Y ahora, ¿qué es una oración declarativa aislada? Entenderáme, por favor. Es información concreta, certera, veraz. Es algo que yo veo en ese momento y digo, el alcohol desinfecta, entonces estoy viendo en ese momento. A lo que le dije, el sol es caliente, estoy viendo. Declarativas aisladas, información certera. Por ejemplo, cuando digo Juan José Flores nació en Venezuela, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? O Juan José Flores es venezolano porque él nació en Puerto Canelo. Hasta ahí. ¿Estamos claros lo que es la verdad? Aquí me olvidé de ponerle esto para que usted se acuerde. Verdad. Son oraciones declarativas aisladas. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que usted tenga? Por favor, dígame. Pero también podríamos decir, a ver, hasta ahí necesito que me diga si es que hay alguna, porque les veo con la mano en la pena. Dígame, por favor, si es que hay alguna pregunta, alguna situación que tiene. Ya, entonces no, bueno. Pero también nosotros podríamos decir que es un conjunto de oraciones que buscan coherencia o exigencia. Es decir, imponerse como una exigencia. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Y aquí vamos a ver el ejemplo anterior, lo que vimos, pero lo vamos a hacer con otro ejemplo. Ejemplo de esta verdad que yo le estoy diciendo. Dice que son oraciones declarativas aisladas. Entonces, vamos a poner, ¿me ayuda por favor? Ejemplo, vamos. ¿Qué nomás tenía que tener? Vamos, señor Alarcón, vamos. Primerito, ¿qué empezábamos poniendo? Premisas
Premisa 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, a ver, me invento, la universidad de San Fulgencio, la Universidad de San Fulgencio fue el primer centro de estudios del Ecuador. Premisa 1. Vamos, premisa 2. Premisa 2. Ecuador tiene 4 regiones naturales. Ahora me acuerdo, por favor, de la hora, ¿sí? 4 regiones naturales. Entonces, como conclusión, yo voy a decir que Ecuador, por aquí está una falta, corrijamos de una frase. Perfecto. Ecuador limita al norte con Colombia. Perfecto, ya. Entonces partamos de ahí, La idea dice, son oraciones declarativas aisladas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque da información certera. Entonces, si nosotros cogemos un libro o buscamos en el internet o donde sea, vamos a darnos cuenta que en verdad sí, la Universidad de San Fulgencio fue el primer centro de estudios del Ecuador. Entonces va a ser verdadera, ¿no es cierto? Va a ser este enunciado verdadero. Dice premisa 2, ¿el Ecuador tiene o no 4 regiones naturales? Señor o señorita Díaz Maverick. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces sí. Y ahora, Ecuador limita al norte con Colombia. ¿Qué me dice, señorita Armas? ¿Verdadero o falso? A ver, Anthony, dígame. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Señor Coral, le escucho. Sí, al norte sí limita con Colombia, nuestro país. Claro, ¿no es cierto? ¿Qué es? Pues estamos perdiéndonos. Entonces es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos visto a simple vista, ¿qué hemos visualizado? ¿Qué estamos viendo aquí? En esta partecita de aquí. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo? Decimos que son oraciones declarativas aisladas, ¿no es cierto? Es decir, todo es verdadero. Son verdaderas todas estas afirmaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre ellas? ¿Quién me dice qué pasa entre las dos premisas y la conclusión? Que no tiene nada que ver. Exacto, no tienen coherencia, no tienen nada que ver entre ellas, no hay relación. Entonces, ¿qué está buscando? Lo que yo le dije, un conjunto de oraciones que buscan coherencia o exigencia, imponerse, pero no se logra. ¿Por qué? Porque este argumento no sustenta bien su conclusión. Son verdaderas, pero no tienen relación entre sí. Por ende, ¿este argumento será válido o inválido? Inválido. Inválido, ¿no es cierto? Pese a tener sus premisas bien estructuradas, a seguir el debido proceso. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, hágame saber. Dígame, por favor. Entonces, en esta partecita, nosotros vamos a decir que la validez, entonces, ¿qué será?
¿Qué persigue la validez o qué persevera la validez? ¿Es perseveradora de qué? La coherencia de las verdades. Correcto, la coherencia, perdón. Persevera que la verdad de las premisas. Eso persevera. Hasta ahí. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Si desea que le vuelva a explicar, dígame por favor, porque ya le va a tocar armar ejemplos a usted solito. Señorita Vélez Diana, ¿estamos claros? Sí, Lisa. Ahora me acuerdo, por favor, de la hora para no pasarnos. Si no podemos pasarnos y le interrumpimos al profe de la siguiente clase. Entonces ya, profe, viene. Ya es hora, ya. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, la validez, metas en la cabeza. La validez por el momento. La validez es aquella que persigue la veracidad, persigue la verdad de las premisas. Es decir, ella va a determinar si es que esto es verdadero o si esto es falso. Y dependiendo de eso dirá válido. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuéntenme, ¿cómo estamos? ¿Estamos claros? ¿Qué me dice, señor Cedeño? Abran sus micrófonos. Tienen autorización para abrir todos el micrófono. Les quiero ver a todos con los micrófonos abiertos. Tenga la bondad, señor Díaz. No abre su micrófono. Abra, por favor. Abran los micrófonos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, señor Burgos? De este curso es Burgos. No, no tengo a Burgos aquí. Sí, dicen presente. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la clase? ¿Estamos claros? O sea, claro, sí estamos, pero o sea, hay que concentrarse para cacharle al tema, por así decirlo. Ya, ¿y usted le cachó o no le cachó? ¿Sí? O sea, centrándome y concentrándome, sí, pero si voy a estar solo viendo, no, o sea, no se entiende si es que solo se está viendo. Ya, perfecto. ¿Me entendió o no? Lo que quiero saber, señor Burgos, ¿me entendió? ¿Fui Ah, sí, dicen, sí, específica? sí le entendí, sí le entendí. Sí, estamos todos perfectos. Lo que dice el señor Burgos es muy cierto. Si usted solo me mira a mí que yo hablo y no responde, no vamos a comprender. Entonces, lo que dice su compañero es cierto, usted tiene que ayudarme participando. ¿Qué me cuenta, señor Díaz? ¿Cómo estamos? Bien, Sí, comprendido. sí, entendí la clase, sí estaba comprensible. Ya, perfecto, mis queridos amigos. Cuídense mucho. Si no hay preguntas, por favor, entonces concéntrense. Ha sido un placer y un gusto verles el día de hoy. Que pasen bonito la tarde. Sáquese toda la pereza que ya les falta una horita, ¿no? Cuídense mucho, mis queridos jóvenes. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana. Chao, profe, cuídese. Chao, mijitos.